Buen día, bienvenidos a el estudio bíblico del domingo de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a los que ya tienen por costumbre acompañarnos. Regresamos a nuestro horario normal y a nuestro lugar normal también. Como siempre les exhorto a que si tienen una Biblia con ustedes, la tomen también y que lean con nosotros. De igual manera, pasar por versículo como lo hacemos aquí. Hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de los Hechos. Y saben cómo vamos nosotros, donde nos quedamos, ahí le seguimos hasta terminar el libro. Así que vamos transcurriendo los estudios en este capítulo, en estos libros de los Hechos. Hoy precisamente el capítulo 12. Este capítulo contiene 25 versículos. Y ya sabemos que todo esto de los capítulos y los versículos son para nuestro beneficio, que los escritos originales no se dividían en capítulos ni en versículos, pero esto es para nuestro beneficio y para poder estudiar esto. Ahora, saben que muchas veces había dicho que es cuando es muy largo el capítulo y que no, para ahorrar tiempo, no lo leíamos primero como acostumbramos, pero he sentido una convicción de que el tiempo es del Señor y tenemos que leerlo primero así como lo hacemos, y es importante leerlo primero. Por eso es importante tener nuestras Biblias para leerlo juntos todos y después pasar al contexto. Así que hoy vamos a leer todo el capítulo 25, quizás tengamos tiempo, lo más probable es que no, pero regresaremos de nuevo donde nos quedemos, regresaremos la semana que entra. Así que eso es lo que vamos a hacer, y antes de pasar a nuestra lectura también les quiero hacer saber que estamos aquí en Pajacuarán, Michoacán. Para los que estén aquí en Pajacuarán o en pueblos vecinos, si buscan del Señor y buscan estar en la palabra del Señor, les exhortamos a que vengan y nos acompañen en persona. Estamos precisamente en la carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda de aquí de Pajacuarán, pasando el puente, el arco. Estamos aquí, está un letrero en la carretera donde indica que aquí estamos. Así que si tienen el deseo de venir a acompañarnos, ahí está el anuncio. De ahí el anuncio se meten por ese camino hasta el final, a la última casa que vean. Aquí estamos esperándoles. Así que con eso también les hago saber que este mismo estudio estará disponible en YouTube para los que nos quieran apoyar por medio de esa plataforma. También de antemano les damos las gracias, y esta misma grabación la ponemos en YouTube más tarde, en un par de horas. Así que con eso vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les dije, vamos a leer todo el capítulo, todos los 25 versículos, y después entraremos de lleno en nuestro estudio, en el contexto de nuestro estudio. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de las panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba
que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dijo la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era recamarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Señor, le venimos delante de usted, pidiéndole como siempre que sea con nosotros mientras estudiamos su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, bendiga nuestras mentes y corazones. Y Señor, con toda humildad pedimos su presencia, Padre, sabiendo que por nuestros propios medios no podemos, Señor, entender lo que su palabra dice para nuestros espíritus, Señor. Bendíganos pues con su Espíritu Santo y enséñanos, instrúyanos en su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga a los que hoy en este estudio, Señor, este mensaje, que sea de gran bendición para la gente, Señor. Todo en honor y gloria a usted, Señor. Le pedimos y le damos gracias, Señor, por este tiempo, en este domingo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los que nos han venido acompañando sabemos cómo hemos venido hasta aquí después de lo que el Señor ha hecho con Pedro, en todo lo que Pedro hizo al ir a la casa de Cornelio, y ahora cómo venimos hasta este punto, después de haber visto cómo la iglesia necesitaba de ayuda y cómo mandó a Bernabé y a Pablo a que ayudaran a Jerusalén a los que estaban necesitados por la gran bruma, por la gran hambre que pasaba ese territorio en ese tiempo. Pues aquí nos dice también: en aquel mismo tiempo, dice el versículo 1 de Hechos 12, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles. Este hombre Herodes no es el mismo Herodes que hemos leído en diferentes partes de la Escritura, pero este Herodes que estamos viendo aquí es de una dinastía de gobernantes, y este que estamos observando hoy es Herodes Agripa. Viene siendo nieto de Herodes el Grande, o el Gran Herodes, o el Magno, que le decían. Ese fue el que quiso matar
De hecho, mató a muchos niños queriendo matar al niño Jesús cuando era niño. Eso está para los que buscan saber dónde está eso, está en Mateo 4. Bueno, ese Herodes, que Magno era el que quiso matar a Jesús y ordenó matar a todos los niños de Jerusalén. Y el otro Herodes que fuese tío de Agripa era Herodes Antipas. Ese Herodes Antipas fue el que asesinó a Juan el Bautista. Así que esta familia era una familia de gobernantes, totalmente familia de asesinos. Era gente malvada, una familia muy malvada, llena de odio y llena de asesinos. Así que era corruptos a más no poder. Y la comunidad judía odiaba de una manera especial a este hombre y a todos las familias de Herodes. Los odiaban con mucho odio. Pero quería quedar bien con la comunidad judía. Así que decidió perseguir a la iglesia cristiana, y no era de que los azotaba, los maltrataba, no era de que iba tras ellos y los arrestaba como lo hacían el mismo Sanedrín, como lo hicieron antes en los capítulos anteriores con Pedro y Juan, que los arrestaban y le daban una calentadita. Estoy hablando palabras comunes, les daban una calentadita o los azotaban y después los dejaban ahí. Este hombre no nomás los zarandeaban y los maltrataba, sino que los asesinaba, y por eso vemos aquí en el versículo 2 de este capítulo 12 de Hechos: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, como nos dice aquí Jacobo, o puede ser que en traducción también pueda ser Santiago, Jacobo era hermano de Juan, y esto los conocemos como los hijos del trueno, o más bien los vemos con más detalle en Mateo 20, versículo 20 al 28. Y creo que esto es importante debido a la situación que está pasando en lo que estamos viendo aquí. Porque Jacobo pidió tener un lugar especial en el reino de Jesús. Ahora, tengamos en mente que ni los discípulos del Señor querían ni pensaban que el reino de Dios sería el reino en los cielos, pero ellos creían que Jesús iba a instituir su reino en la tierra en ese tiempo que ellos estaban ahí, y ellos de ahí se estaban preparando, y vemos lo que hicieron. En Mateo 20, versículo 20 al 28 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Así son los hermanos, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. El 21 aquí de Mateo 20 dice: él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y vemos ahí que ellos ya están viendo de una manera política, como diciendo la señora, yo creo los hijos vinieron a la señora: mamá, dile al Señor Jesús que nosotros seamos los que tenemos los costados del Señor, que somos su mano derecha y su mano izquierda. Y eso lo estaban mirando de una manera política. Así que ellos buscaban ese beneficio. Dice el versículo 22 de Mateo 20: entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él dice el 23 aquí, y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien esté preparado por mi Padre. Así que nosotros podemos solamente sugerir o pensar o querer decir quién serán los que están a la derecha y a la izquierda de las manos de Dios, de Jesús. Pero eso es para otra discusión. Ahora vemos que el Señor le está diciendo la verdad, que aunque no entienda lo que está diciendo, eso va a suceder contigo.
Dice el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Así que los otros 10 discípulos se enojaron, pero podemos pensar que se enojaron porque ellos no lo pensaron antes. Por eso estaban enojados con ellos. El 25, aquí de Mateo 20 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Dice, ustedes ven el mundo como lo ven políticamente el mundo. Ven que gente se enseñorea, ponen líderes sobre ellos y los líderes en vez de servir se enseñorean. Y eso pasa. Vemos cómo pasa, que la gente pone en los líderes en el poder, luego el líder viene y arremete contra el mismo pueblo que votó por ellos, que los pusieron allí. Y eso está diciendo Jesús aquí. Pero en su reino es diferente, dice el 26, mas entre vosotros no será así. Ustedes no son políticos, le dijo Jesús. Ustedes no tendrán poder como el mundo lo conoce, el poder. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y volvemos a lo mismo. Vemos que los políticos hacen eso, que van y ruegan y piden y le prometen todo lo que quieren prometer a la gente, y a algunos les cumplen, a otros les dan su mochada, a su gabinete les dan su mochadita, y todos contentos, pero el pueblo más está descontento con los líderes. Y Jesús dice, no, aquí tú vas a servir, tú eres el sirviente, tú que eres líder serás el servidor. Y eso es lo que pasa en el reino del Señor. ¿Cuántas veces vemos pastores que se enseñorean sobre la gente y se creen líderes, se creen superiores a la gente? Cuando el Señor dice que será el servidor, aquel que quiera estar sobre los demás será el servidor. Y eso es lo que nos falta hoy en día. Los pastores se enseñorean tanto que ellos se creen líderes, se creen superiores, se creen mejores que la gente y caen en ese pecado del orgullo y de la vanidad. Y no son servidores más, sino se creen la gran cosa como si lo fueran, y es donde fallan horriblemente. Y el 27, y eso también estoy hablando acerca de las iglesias cristianas, donde pastores se les olvida que son siervos, son sirvientes, son líderes, pero con ese liderazgo de ser sirvientes tienen que enseñar a la gente a servir. El 27 dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nuevamente lo afirma el Señor. ¿Tú quieres ser primero? Sirve al Señor, sirve a los demás. Y es lo que dice la palabra de Dios, y no sé por qué a las gentes se les olvida eso, de servir a los demás. Entre más los bendice el Señor, más se enseñorean de la gente y piensan que son ellos los que son merecedores de la gloria, y se la quitan al Señor. Pero después vamos a ver eso, que nadie le puede quitar la gloria al Señor. El versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vemos eso nuevamente. Él está hablando a su iglesia, que vengan a servir, que así como Él puso el ejemplo, Él es el estándar. Ese es el nivel, Él puso el nivel. Jamás podemos alcanzar el nivel de nuestro Señor, pero podemos intentarlo, podemos imitarlo, y debemos imitarlo, sobre todo aquellos que buscan el liderazgo. ¿Cuántas veces la gente se deja llevar por eso y alaban al pastor en vez de alabar a Dios? Quieren quedar bien con el pastor y no les importa quedar mal con las demás gente. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Y todos los pastores tenemos el deber de decirles que no vean al hombre, que vean a Jesús y que obedezcan su palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso creí que era muy importante leer esto, porque Jacobo, que ahora ya falló, ya murió a espada,
Entonces ahora entendió lo que Jesús le dijo, que probaría de esa misma copa, que él sufriría igual que él sufriría. Así que el versículo 22 de aquí de Hechos 12 dice, la respuesta está en que Jesús le dijeron ellos que firmemente podemos, cuando les preguntó Jesús que si podían beber de esa copa, pero no sabían en realidad lo que el Señor les decía hasta esta vez, hasta este momento, que Jacobo murió a espada y ahora él pudo tomar de la copa del Señor, pero vemos que no tenía no quedó en ningún lugar de liderazgo según él pensaba. Así que hasta ahora empiezan a entender lo mismo que él en su muerte. Ahora los demás también empiezan a entender las palabras de Jesús, la predicción que les dio en el versículo 23 de acerca de que ellos en verdad pasarían por eso. Así que en particular Santiago se dio cuenta que el lugar de gloria solamente iba a recibirlo después del sufrimiento. Santiago o Jacobo, es mejor decirle Jacobo porque así está escrito, fue arrestado, y Juan sabemos que fue exiliado a la isla de Patmos como prisionero de Roma. Eso está en Apocalipsis 1, versículo 9, aquellos que quieran, porque Juan, hermano de Jacobo, fue el que escribió el Evangelio de Juan, fue el que escribió el primera, segunda y tercera de Juan, y también fue el que escribió el libro de Apocalipsis, para aquellos que no sepan. Él escribió el Apocalipsis, y ellos en verdad bebieron de la copa y compartieron en el bautismo de sufrimiento que su Señor experimentó. Nosotros hoy en día no tenemos ni idea. Y es lo que pasa en este mundo, en este tiempo. No tenemos idea de compartir con nuestro Señor en sufrimiento. Por cualquier cosita ya nos estamos quejando. Por cualquier problemita ya no estamos saliendo de nuestros cuerpos. Ya estamos nosotros quejándonos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ese sufrimiento? Si Dios prometió eso. Pero a veces, muy seguido, muy comúnmente se nos olvida. Porque todo cristiano que creemos la palabra de Jesucristo tenemos que entender cuando Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso no fue un dicho, eso es una promesa de Jesús para toda su gente, para su pueblo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿por qué nos deshacemos? ¿Por qué nos quejamos tanto cuando estamos sufriendo? ¿Por qué tenemos tanto actuamos como el mundo? Cuando nosotros estamos pasando por dificultades, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos desprecia, cuando alguien se porta mal con nosotros, en vez de perdonar, les guardamos rencor. Y el perdón es parte de ser cristiano. El perdón es parte de la paz. Esa paz que Dios promete, que en Él tengamos esa paz. Entonces, cuando no tenemos esa paz, cuando las aflicciones vienen, cuando los ataques vienen, cuando las ofensas vienen, y nosotros queremos nuestro propio desquite, nuestra propia venganza, queremos nuestra propia rectificación, entonces no tenemos esa paz con Jesús. Porque ¿qué resulta? La paz tiene que tener esa convicción en nosotros. Si creemos en la paz que Dios nos da, entonces podemos tener esa paz que Él nos prometió, porque tenemos esa relación con Cristo. Si no tenemos esa relación con Cristo, entonces no tenemos esa paz que Él nos puede dar. Con el que el mundo tendremos aflicción. No es que quizás tendrás aflicción, no es que probablemente tendrás aflicción, no es que a veces tendrás aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿por qué nos deshacemos de nuestro interior para afuera? ¿Por qué nos quejamos? Todos somos culpables de eso. Tenemos que reflexionar en la paz que tenemos en Cristo Jesús.
Así como ellos están dándose cuenta ahora, que ahora no solamente es la persecución que venía de Jerusalén, ahora de partes, la persecución de la iglesia ahora viene por la parte política también, de los gobernantes políticos. Ahora la persecución no viene de los religiosos, pero también de los políticos. Y hemos visto durante la historia de todo el mundo, desde los historiadores de antes, hemos visto cómo los gobernantes se alían con líderes religiosos para someter a la gente. Y ahora vemos a este Herodes queriéndose afiliar con los religiosos, porque les agradó que él matara a Santiago, a Jacobo. Y dijo, esto les cayó bien, ahora voy a hacer otra cosa también. Así que lo que vemos, antes de pasar a lo siguiente, nosotros no podemos ver las escrituras como algo como poético o simples historias alegóricas. Esa es la verdad de la palabra. Tenemos que aprender a recibir lo bueno y lo malo con la misma clase de fe, porque en Jesús tenemos paz. Y ahora sí, ya volviendo a nuestro contexto del estudio, como dice aquí el versículo 3 de Hechos 12, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, así que eran el tiempo de las fiestas. Si les agradó a los judíos, este político Herodes ahora vio que a los judíos religiosos les agradó que matara a Jacobo. Pensó Herodes, con el arresto de Pedro, me los echo a la bolsa y se alían conmigo. Eso era importante para él, aliarse con la parte religiosa, con los líderes religiosos de Jerusalén. Así que los judíos que tenían a Herodes, le tenían ese odio grandísimo contra Herodes, era más el odio que tenían todavía a Jesús, que también odiaban a sus discípulos, por supuesto, que nos dice que odiaban mucho más a Jesús y a sus discípulos que al mismo Herodes. Y esto nos dice mucho del carácter de las personas. Como ya lo he dicho muchas veces, cuando presenciamos esa clase de amiguismo, esa clase de confabulación, vemos el carácter de las personas. Ahora nosotros tenemos y doy gracias a Dios que nos enseñó lo que su palabra dice, que no todos los que me dicen Señor, Señor son de Él. No todos los que profesan ser cristianos son de Él. Hay muchos líderes religiosos que están allí solamente por la posición de mando que tienen. Y algunos porque no les gusta trabajar y se meten a eso para hacer la manera de sacar dinero, porque eso lo vivimos muy temprano en nuestra caminar con el Señor. Yo creo que para mí fue demasiado pronto, porque todavía no tenía ese conocimiento de la palabra del Señor. Y fue un shock para mí ver la traición de un cristiano a otro. Ahora el mundo lo vemos muy seguido, ¿verdad? Veremos políticos que primero están en contra uno de otros y les echan tierra, hablan mal de ellos, pero ya cuando el político gana, el que ganó los atrae a esos que eran contrarios, los atrae a su gabinete, los atrae a servir junto con él, y ahora todo es bonito, todo es agradable, y ahora lo defienden también. Y esa es la política. Pero desgraciadamente sabemos que esa es la política en el mundo. Pero que se vea entre la iglesia, también eso es muy feo. Hoy en día se ve eso mucho. Muchas desavenencias, muchas enemistades en medio de la iglesia. Y se nota, muchas veces es la inmadurez de los cristianos. Pero muchas veces los que creemos que son muy maduros son los que fallan horriblemente. Por eso este hombre, buscando alinearse o juntarse con los líderes religiosos, está haciendo todo eso. Tiene
una agenda que piensa que le va a beneficiar a este hombre al hacer estas cosas. Y por eso continúa aquí en el versículo 4 y dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que él quería hacer todo un teatro, quería hacer todo un evento de lo que está haciendo. Quería él la satisfacción de que los líderes y los que odiaban a Jesús se le acercaran a él con beneplácito. Dios permitió el arresto de Pedro. Y tanto era el afán de Herodes de hacer un espectáculo de la ejecución, de que él se aseguró muy bien. Para él, eso era lo más que asegurarse. Se aseguró que no se podía escapar. Así que le puso 16 guardias, 4 para cada guardia, y 2 encadenados a él, y 2 vigilando la puerta. Después de todo, no iban a arriesgar que se escapara Pedro, como pasó que se les fueron de las manos a los enemigos. Eso lo vimos en el capítulo 4, más específicamente del versículo 28 al 30, para los que les gusta tomar notas. Así que Pedro ya se les había escapado una vez. Así que él estaba asegurando, decir, por ninguna manera este Pedro se me va a escapar a mí. Y voy a hacer un espectáculo grande el día que a pasar la Pascua, las fiestas, lo sacaré y lo ejecutaré en público. Y el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. El punto importante de nuestro estudio hoy es en la última parte de este versículo 5. Nunca hay que menospreciar el poder de una iglesia que ora y ora sin cesar. Eso es lo que nos falta mucho en estos días. Orar como iglesia, orar individualmente, la oración, venir delante del Señor y orar sin cesar. La comunidad, iglesia, nos falta esa hermandad, nos falta esa cercanía de ser hermanos verdaderos, porque los hermanos en Cristo Jesús son más importantes que los hermanos de sangre aún. Y tenemos que venir delante de Dios juntos en oración, siempre. Y se nos ha pasado eso, tenemos que venir en oración ante el Señor. Y continuamos en el versículo 6 diciendo, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que, ¿para dónde se hacía Pedro? Tenía 2 encadenados a su lado de él. Yo no sé ustedes, pero muchos de ustedes y también yo, teniendo 2 guardas romanos encadenados y encarando seriamente la posibilidad de ser ejecutado hasta el día siguiente, durante esa noche, no tuviera yo la paz de dormir. Ahí vuelve la paz, cuando Jesús dice tener paz en mí. Pedro tenía esa paz que hasta se durmió. Es un poco cómico, pero es la fe de la persona. Alguien diría, bueno, este Pedro ya está impuesto a estar preso, así que ya le parecía normal. Se acostó encadenado, vamos a ver que se aflojó las chanclas y se puso a dormir, él tranquilo. Así que no estaba acostumbrado a estar detenido, pero las veces que había pasado antes eran detenciones solamente. Y eran unos azotes que no es para minimizar tampoco, pero no era que enfrentaba la muerte. En las otras veces también los arrestos que sufrieron ellos ocurrieron después de grandes victorias, acordémonos de eso, cuando se movía grandemente el Señor. Pero esta vez es diferente. Quizás el sentimiento de los demás discípulos estaban tristes, agobiados por la muerte de su compañero. Esta vez era un tiempo diferente. La ejecución de Jacobo les pasaba seriamente, todos estaban entristecidos por eso. Pero ¿qué sería lo que le dio la confianza a Pedro de dormir tan serenamente?
¿Qué le pensaría él que Jacobo, su compañero, pues ahora estaba en la presencia del Señor? Eso quizá le dio a él también esa paz y esa confianza de poder dormir serenamente. Pero también sabía que muchos creyentes oraban por él sin cesar. La iglesia estaba, como vimos, en oración constante con él. Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, la paz de nuevo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en oración nos recordamos de las promesas del Señor también. En Salmos 4:8 dice, en paz me acostaré. Y esa sería una oración en nuestras vidas también. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Tenemos esa clase de relación con Dios. O nuestra relación es solamente superficial, que no creemos en su palabra, que no confiamos en Él. Por eso no tenemos esa paz, quizá. Pero si tenemos esa paz con Dios, podemos dormir. Podemos descansar en Él, aunque estemos afligidos y atribulados. Podemos estar viviendo en esa paz, porque en Él estamos confiados, como dice el Salmo 4:8. También Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Esa es la confianza en Dios. Más que nada, la causa principal de la paz que tenía Pedro era la realidad, el saber que Herodes no podía matarlo. Él tenía esa confianza. Jesús le dijo que él iba a llegar a ser un hombre viejo y que iba a terminar su vida colgado de una cruz romana. Se lo dijo al Señor en Juan 21, versículo 18 al 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Veamos la trascendencia de la palabra del Señor. Me gusta más, siempre nosotros preferimos estudiar de la Reina Valera a 1960, versión 1960. Pero este particular me gusta más cómo suena en la Nueva Traducción Viviente. Y ahí se las leo rápidamente. Dice en Juan 21, 18, Juan 21, versículo 18 y 19, Nueva Traducción Viviente, dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Entonces aquí vemos todo esto. En el medio de este estudio Dios nos está dando una palabra de aliento a nosotros. Nos está diciendo, sígueme. En el mundo va a haber tribulación. En el mundo va a haber un tanto mundanamente desesperanza. Pedro podía estar desesperanzado, pero estaba dormido plácidamente, porque él entendió la palabra del Señor. Entonces nosotros entendemos la palabra de Dios cuando dice que no te afanes, que no te preocupes, cuando te dice ten paz. Pero Señor, me están atacando, estoy sufriendo, mira lo que me hicieron, Señor. El Señor dice, ten paz, confía en mí. ¿Por qué tanto argüende? ¿Por qué te crees más que yo? ¿Que Él sufrió por lo que nosotros hicimos? Entonces tengamos esa paz que Él nos concede. Él ya venció al mundo.
Y está hablando de un pretérito pasado, como que ya sucedió. Y Él lo venció ya. No hay nada que nosotros podamos hacer que habrá a cambiar nada. Sabemos que hay mucha corrupción en el mundo. Sabemos que hay muchos cristianos falsos. Pero Él ya está en cargo de todo. Nosotros tenemos que seguirlo a Él con todo corazón y con toda confianza. Y amarlo con todas nuestras fuerzas. Amarlo con todo nuestro corazón. Obedecerlo. Y confiar en Él. Por eso esa paz que Él nos da no es porque todo esté bien a nuestro alrededor. Esa paz viene de creerle a Él, de recibir su palabra y no nos afanemos por nada, sino estar dispuestos a creer en Él y no afanarnos por nada, a recibir y a descansar que Él está estamos en su presencia, que Él está encargado de todo. Entonces, ¿por qué no perdonamos? Entonces, ¿por qué no dejamos ir ese rencor y ese odio? ¿Por qué no dejamos todo eso y vivimos en paz nosotros mismos? Porque el perdonar nos libera. El vivir una vida agradable a Dios nos llena. Porque yo pienso que aquel que verdaderamente quiere a Jesús y ama a Jesús, vive en paz. Y vive con gozo. Ese gozo que nadie puede explicar, pero que lo podemos sentir gracias a Él. La pregunta sería, ¿usted que está ahí tiene ese gozo en Jesús? No digo de gozo que todo está bien, que tiene dinero, que tiene propiedades, que tiene la vida resuelta. Estoy hablando de esa paz que Jesús nos ofrece, que en medio de las necesidades, que en medio de la tribulación, que en medio de los ataques, tenemos esa paz con Jesús. Entonces podemos ser como Pedro. Pedro no era de ninguna manera perfecto, pero tenía esa paz en Jesús. Tenía esa paz que nada le pasaría si no era voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros reclamamos? Porque es un reclamo a Dios. Cuando nosotros como cristianos reclamamos y nosotros demandamos no ser agraviados, no ser atacados. No podemos hacer esas demandas ante nuestro Señor. Nosotros tenemos que respetar su palabra y descansar en ella y vivir en paz con todos mientras se pueda, en lo que nosotros respecte, como dice su palabra, estar en paz con todos. Sí, con eso continuaremos la vez pasada, apenas llegamos nosotros a lo que es este versículo 6, continuaremos la próxima semana en el versículo 7 en adelante, y que si quieren leer en adelante para que lean con nosotros la próxima vez, también sería de gran bendición. Por lo pronto, muchas gracias por su compañía y les exhortamos a que sigan estudiando la palabra junto con nosotros. Nos veremos el próximo domingo a la misma hora. Que Dios los bendiga grandemente y que Dios nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como seres que somos de su pueblo, que somos de Jesús y Él nos tiene de su mano. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo, gracias por su palabra, Señor, y gracias por las exhortaciones que vienen en ella, Señor, que a veces pensamos que no es justo cuando nos suceden cosas así, Señor, pero sabemos que en medio de ellas tenemos paz delante de usted, Señor, y podemos dormir tranquilos, porque usted nos tiene de su mano, Señor. Ayúdenos a tener esa relación personal con usted, de poder decir con usted, me duermo, con usted me levanto, Señor. Gloria sea a usted, gloria a Dios, y en manos nos ponemos de usted, Señor. Glorifique nuestras vidas, Señor, úselas para su reino y su gloria, Señor.
Ayúdenos a ser honorables delante de usted, Señor. De poder tener una palabra de aliento para los demás, aún a los que no nos conozcan, Señor. Aunque sepan, no sepan, y el mundo se dará cuenta que somos de usted al oírnos hablar y al vernos actuar, Señor. Gracias, Padre, por contarnos como su pueblo, como su gente, por ser nuestro hermano mayor que intercede por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendiga el resto de nuestros días. Bendiga a los que nos están acompañando por medio de las redes sociales, Señor. Le pido que los toque, los bendiga, les provea por sus necesidades, que toque y sane enfermedades, Señor. Que bendiga sus vidas, sus hogares, que su Espíritu Santo esté sobre ellos y sobre todos nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hasta la próxima. Nos veremos el próximo domingo. Que Dios nos bendiga grandemente. Hasta la próxima.